nombre es Luisa García Telles, tengo 26 años, soy periodista y acabo de publicar un libro que se llama Háblame de tus fuentes. Cuando tenía 21 años fue cuando empecé a hacer periodismo, entré a practicar a una unidad de periodismo de investigación y bueno, ahí con el quehacer diario me fui dando cuenta que el proceso más difícil era la interacción con las personas, porque me nacía un tremendo agradecimiento a esas personas que sin tener un deber te echaban una mano para avanzar en una investigación, pero ibas conociendo también en el camino personas con distintos estilos, distintos pensares, distintas personalidades, distintos caracteres, y entonces me preguntaba cómo a lo largo de la vida podías hacer como para mantener el profesionalismo que requiere una investigación, el sentido de gratitud también, porque uno cae como paracaidista, claro, como te decía, en la vida de alguien que ni sabía de tu existencia hasta hace un minuto, y cómo podías mantener el norte de tratar de llegar a la verdad de lo que estás de lo que te estás preguntando, ¿no? Hacer tu mejor esfuerzo para acercarte lo más posible. Claro. Entonces, calibrar todo eso se me hacía como un desafío bastante grande y me fui dando cuenta que en realidad era el desafío central de todos los periodistas. Claro, y este esfuerzo grande que tú dices implica tener una fuente grande de información, y tú recurriste a periodistas, como cuentas en tu libro, de distintas partes de Iberoamérica. Cuéntanos un poco cómo es que fue este proceso. Bueno, este fue un proceso que ha durado 6 años, entonces van a poder aquí ver entrevistas que se hicieron en el 2013, otras que se han hecho el año pasado. La última entrevista que hice fue el 30 de agosto del 2017. Entonces, tuve siempre, creo, entrevistados muy generosos, con grandes aprendizajes, con la disposición de compartirlos, que era lo más importante. Todas las puertas que toqué, felizmente se abrieron. Ese temor que tienes, que si escribes a alguien que en tu misma carrera ya ha hecho un camino largo y reconocido, quizá le toca si no te ignora completamente. Bueno, felizmente no lo sufrí. Creo que ese es como un mito, porque aquí en absoluto se cumplió. Todos tuvieron la disposición de ayudar. ¿Por qué exactamente? Yo creo que en buena parte porque están acostumbrados a hacerlo, pero creo que también el tema era bueno, y quizá no les habían preguntado sobre eso en específico antes tanto. Claro, y tú recurres a periodistas con una trayectoria, como tú explicas, y en tu libro se puede leer, larga, que han tenido que pasar por varias etapas en su carrera, como Santoro, como Edmundo Cruz de Perú, y diferentes periodistas que ya han vivido procesos largos, procesos en los cuales que han tenido que consultar fuentes. Inclusive dentro se puede apreciar que ellos mismos te van contando sus experiencias. Es casi con una suerte de confidencia. A ver, fue difícil primero porque uno tiene miedo de entrada de preguntar, de hacer preguntas malas, muy malas. Tiene miedo a los silencios y tiene miedo a que terminen de responder y luego no saber qué preguntar. Obviamente uno va con la lista y todo, pero siempre la realidad supera la imaginación del periodista, o sea, la previsión. Entonces, en un primer momento la tensión era esa, pero también desde un primer momento creo que había una curiosidad genuina de entender cómo se resolvían estos procesos, diferentes situaciones, entonces igual funcionaba. Quizás en las 5 primeras entrevistas o en las 3 primeras entrevistas no obtuve la misma riqueza de información que en las siguientes, aunque no puedo ser tan rotundo en eso porque como los entrevistados tenían tantas ganas de compartir aprendizajes buenos, igual en la entrevista 1, en la entrevista 2 hay cosas como y que han llegado al libro porque son muy buenas, porque pudieron haber no llegado. Claro. Y bueno, ya de la mitad para adelante creo que de mi parte hubo como mucha más soltura, porque me surgían como
dudas sobre las dudas. Es como Ok. cuando ya andas y andas el camino y entonces tus dudas se vuelven todavía más interesantes, entonces tus preguntas también se vuelven más interesantes. Entonces disfrutar esa parte ya con ellos fue lo máximo. Bueno, la última entrevista la tuve con Javier Darío Restrepo y bueno, yo ahí lo que hice más bien fue llevarle mi conclusión. O sea, a ver, le dije, yo he entrevistado ya por 19 periodistas, cuando menos, y si cuento mi trabajo de seminario, ya yo creo que quizás supero los 30. Y bueno, después de todas estas conversaciones he llegado a una conclusión, le dije. La conclusión era que, primero, es muy difícil lograr hacer una investigación en la que uno esté seguro que en todas las etapas del proceso o con todas las fuentes que pudo conocer, uno fue justo. Es muy difícil. Sí, yo creo que si lo logras una vez en la vida, 2 veces, 3 veces, es como para festejarlo así por un día entero, ¿no? En cada ocasión. Pero es muy difícil porque todo el tiempo estamos persiguiendo el ideal de tratar de ser justos en todo lo que dure la investigación. Claro, la entrevisté en un taxi, el camino lo habíamos ido a recoger al aeropuerto. Y bueno, esa era una entrevista que yo venía persiguiendo desde hace por lo menos 2 años atrás. Claro, la distancia, porque él estaba en Colombia, obviamente, yo le proponía una entrevista telefónica. Bueno, no se pudo coordinar en ese momento y felizmente, gracias a uno de los ángeles que me ayudó en esta investigación, que fue Úrsula Freun, pude llegar a hacer esta entrevista. Lo recogimos del aeropuerto, como te decía, hicimos la entrevista en el taxi. Y cómo pude tener el valor de hacerle preguntas a este maestro, porque venía con la duda genuina, ya la duda central, o sea, tenía la conclusión. Yo quería saber su opinión sobre lo que yo creía que era mi idea final. Y entonces le dije, esto que te venía diciendo, que ya lograr una investigación de ese tipo una vez, me parece que es un tremendo logro, y que había concluido que la vía para lograr esta investigación redonda era justamente este proceso del tratamiento justo con las fuentes. Y entonces me dijo, sí, estás en lo cierto, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es así? Y la respuesta en realidad no es muy compleja. Si te das cuenta, en estas investigaciones, antes que el determinar que fuiste justo, está el que respetaste a estas personas, las respetaste como personas. Y ese es el porqué. Esa es la razón de que el trato justo sea el camino que garantice una investigación redonda. Todos interactuamos con noticias siempre, pero si quieren conocer cómo los periodistas sufrimos para llegar a escribir eso, está perfecto esto. No hay nada que un lector que no tenga nada que ver con periodismo, aquí no hay nada que ese lector no pueda entender, lo pueda hacer. Pero sobre todo animo a los estudiantes de periodismo porque esto fue escrito pensando en ellos.